Continuando con el video, ahora tenemos aquí una foto del dimensionamiento de los equipos. Tenemos el tamaño y tipo de hoja, el tamaño del tubo sin manguito, el tamaño del tubo con manguito, el tamaño del estilete y la profundidad de inserción según los años. Entonces, tenemos desde recién nacidos hasta los 15 años. En el recién nacido se utilizarán los tamaños más pequeños, mientras que en la edad de 15 años se utilizarán los tamaños más grandes. Como vemos también en el tamaño del estilete, a partir de los 8 años ya se utilizará un tamaño de adulto y la profundidad de inserción será más profunda mientras mayor la edad. Entonces es muy importante que se escoja el tamaño adecuado de los instrumentos para realizar correctamente el procedimiento y no lastimar al paciente. Bien, ahora la postintubación y los suministros alternativos que se van a utilizar para las vías respiratorias. En esto es muy importante los dispositivos de confirmación, como los monitores captográficos, que son los medios más precisos para confirmar si la intubación endotraqueal fue exitosa por medio del seguimiento continuo de los niveles de CO2. Como vemos en la foto, podemos ver un dispositivo que nos va a indicar el nivel de CO2. Este se llama capnógrafo. Y los suministros varios como la cinta o soporte comercial para asegurar el ETT, cintura de Ben-Huy para mejorar el poder de sujeción de la cinta, aplicador con punta de gasa o algodón para la aplicación de Ben-Huy y la jeringa de 5 a 10 milímetros para inflar el manguito y la sonda nasogástrica u orogástrica para descomprimir el estómago después de la intubación, ya que el aire insuflado de la bolsa mascarilla o el contenido gástrico residual debe eliminarse para disminuir el riesgo de aspiración y mejorar la excursión diafragmática. Ahora, vamos a hablar sobre el procedimiento. Se utiliza la mnemotecnia SOAP-ME, que significa S, succión o oxígeno, A, equipo para las vías respiratorias como cuchillas de laringoscopio, mancos, tubos, estilete, vías respiratorias orales y nasales, P, farmacopea o posicionamiento, M, monitoreo y E, equipo. Entonces, primero se comienza con el monitoreo. El monitoreo cardiorrespiratorio continuo y la oximetría del pulso antes de la intubación son esenciales y se debe utilizar capnografía para confirmar y controlar la posición del tubo endotraqueal después de la intubación. La preoxigenación. La preoxigenación con la máxima fracción posible de oxígeno inspirado crea un reservorio de oxígeno, principalmente eliminando el nitrógeno de la capacidad residual funcional de los pulmones y reemplazándolo con oxígeno. Este aumento de la reserva de oxígeno en los pulmones, en combinación con el suministro mejorado de oxígeno dentro de la circulación y los tejidos corporales, sirve para retrasar o evitar la hipoxemia resultante de periodos de apnea prolongados durante la intubación endotraqueal. Por lo tanto, la preoxigenación debe realizarse incluso en pacientes con saturación de oxígeno normal. Además, los pacientes sin respiración espontánea requieren la insaturación inmediata de ventilación con bolsa mascarilla con la máxima fracción posible de oxígeno inspirado. La preoxigenación ha incluido también la administración de oxígeno usando una máscara sin inhalación durante 3 a 5 minutos en el paciente que respira espontáneamente. Después vamos a realizar la succión por medio de los dispositivos como Yancur o catéteres con punta de amígdala de calibre ancho según la necesidad y no debe pasar los 120 milímetros de mercurio. Después vamos a posicionar al paciente. El posicionamiento debe ser realizado adecuadamente y debe alinearse los ejes faríngeo, traqueal y oral en la posición de olfateo, manteniendo la permeabilidad y la visualización de las vías respiratorias. Alinear eje faríngeo y traqueal. ¿Cómo se realiza? El mentón se mueve anteriormente con respecto a los hombros, de modo que el conducto auditivo externo quede anterior al hombro.
Esto se puede lograr colocando una toalla enrollada debajo del occipucio y en lactantes colocar la toalla debajo de los hombros para lograr esta posición. Alinear el eje oral con el eje faríngeo traqueal se debe realizarlo mediante la cabeza que se extiende sobre el cuello de modo que la nariz y la boca apunten hacia el techo. Y esto se logra colocando la palma de la mano derecha sobre la frente del paciente con los dedos extendidos hacia el occipucio, girando la cabeza hacia atrás. Entonces aquí tenemos dos fotos. Una en la que nos muestra el posicionamiento adecuado para la ventilación para niños mayores de 2 años, que como explicamos anteriormente, el conducto auditivo externo quede anterior al hombro y que quede en esta posición de olfateo. Mientras que en niños lactantes, como vemos en esta foto, la parte izquierda está mal posicionada, mientras que ya en la derecha se ha colocado una toalla debajo de los hombros, colocándolo debajo de los hombros y pues ya ha quedado en una posición adecuada para el procedimiento. Aquí también tenemos una foto de la posición de intubación endotraqueal en un niño. El posicionamiento de la cabeza y el cuello para la inserción de la hoja y del laringoscopio. La presión posterior sobre la frente extiende el cuello y generalmente hace que la boca se abra. Esto lo vamos a realizar con la mano derecha sobre la frente del paciente. Y la maniobra de empuje de mandíbula, en el que la persona usa 2 o 3 dedos de cada mano para levantar la mandíbula hacia arriba y hacia afuera, de modo que los incisivos centrales inferiores queden por delante de los incisivos centrales superiores. En niños con lesiones traumáticas, la columna cervical debe mantenerse en posición neutra durante esta maniobra. Ahora, después de haber posicionado al paciente, se debe realizar la inducción o sedación y bloqueo neuromuscular. Entonces, la secuencia rápida de intubación implica la administración de un agente bloqueante neuromuscular y sedante para sedar y paralizar farmacológicamente, de modo que los reflejos de movimiento y protectores de las vías respiratorias no interfieran con la intubación endotraqueal. La secuencia rápida de intubación se puede modificar en las siguientes situaciones: en pacientes obnubilados o comatosos, en pacientes con una vía aérea difícil prevista a menos que se disponga de un abordaje de respaldo, en pacientes que no tienen buena oxigenación debe usarse la bolsa mascarilla, mientras que en los pacientes apnéicos se puede utilizar una cánula nasal para reducir la probabilidad de hipoxemia. El flujo de oxígeno será de 1 a 2 litros por minuto por año de edad y la tasa de flujo máxima de 15 litros por minuto. Aquí tenemos los medicamentos que vamos a utilizar para la inducción o sedación y la dosis dependerá del medicamento. Entre ellos se utilizarán el etomidato, la ketamina, el propofol, el midazolam o el fentanilo. Después ya de haber realizado esto, debemos hacer la laringoscopía. Y como se explicó anteriormente, se debe utilizar hojas de tamaño adecuado para el éxito de la intubación endotraqueal. Existen varias técnicas, como la videolaringoscopía, que se utiliza para mejorar las posibilidades de intubación exitosa de niños con vías respiratorias difíciles, como por ejemplo cuando existe una apertura bucal limitada, inmovilidad de la columna cervical o micropnea grave debido a síndromes genéticos como Pierre-Robin o Treacher-Collins. Sin embargo, en niños sin estos problemas, la laringoscopía directa es la mejor opción. La laringoscopía directa se realiza con el médico de pie junto a la cabeza del paciente y la cama ajustada al nivel del sifoides del laringoscopista. El túbulo endotraqueal con el estilete colocado y el equipo de extrusión debe ser fácilmente accesible y deben estar disponibles diferentes tamaños. Un asistente debe pararse a la derecha de la cabeza del paciente para ayudar con la posición óptima y entregar los artículos al intubador. Y una vez que el niño esté adecuadamente posicionado, se realizarán los siguientes pasos.
Primero, la apertura de la boca. Se puede realizar mediante dos técnicas. Una técnica es la llamada técnica de tijera, en la que el pulgar de la mano derecha del operador empuja los incisivos inferiores o la encía mandibular en dirección caudal, mientras que el dedo índice o medio colocado detrás del pulgar empuja los incisivos superiores o encía maxilar cefálicamente. Y la otra técnica es en donde el paciente no tenga restricciones de la columna, la extensión de la cabeza abrirá la boca de forma natural. Después se insertará el laringoscopio. El laringoscopio se sujeta con la mano izquierda, independientemente de la mano dominante del médico. El enfoque más común es insertar la hoja en el lado derecho de la boca, teniendo en cuidado de no atrapar el labio inferior contra los dientes, lo que pueda lacerar el labio. Dentro de la cavidad oral, la hoja se pasa abajo, visualización directa a lo largo de la base de la lengua, siguiendo el contorno natural de la laringe. La lengua se barre hacia la izquierda a medida que el laringoscopio avanza hacia la línea media de la hipofaringe. Otro enfoque muy común es pasar la cuchilla por la línea media. Y la ventaja de este método es que se evita que la hoja quede atrapada en los pliegues faringeos y permite identificar fácilmente las estructuras anatómicas como la epiglotis. Entonces aquí tenemos la técnica de la tijera. Como explicamos, se utiliza el dedo pulgar para empujar los incisivos inferiores o la encía mandibular y el dedo índice o medio que empuja los incisivos superiores o la encía maxilar cefálicamente. También podemos ver el barrido durante la laringoscopia. Aquí tenemos tres imágenes en el que se indica cómo estaría correcto, incorrecto, y tenemos la retracción de la comisura de la boca ayudada por una asistente para evitar que existan laceraciones. Ya. El tercer paso es la retracción de la lengua y los tejidos blandos. Una vez en la línea media de la orofaringe se debe usar la hoja del laringoscopio para levantar el bloque mandibular. Esto se puede lograr aplicando fuerza lejos del laringoscopista a lo largo del eje largo del mango y se debe evitar haciendo palanca, manteniendo la muñeca recta. Es importante no hacer palanca. Cuarto, la identificación de estructuras glóticas. Después de que se hayan retraído la lengua y los tejidos blandos, el objetivo es identificar estructuras anatómicas reconocibles dentro de las vías respiratorias extratorácicas. A medida que se avanza la hoja del laringoscopio hacia la faringe, la epiglotis a menudo quedará inmediatamente a la vista. En este punto a menudo se necesita succión para eliminar la saliva, la sangre o los desechos y optimizar la vista de la glotis. Ahí tenemos un gráfico en el que explica los puntos de referencia anatómicos durante la laringoscopia directa. Y es importante conocer la anatomía, identificar la epiglotis, las cuerdas vocales, que generalmente son de color blanco. Después se debe realizar la elevación de la epiglotis. Entonces, después de identificar la epiglotis, es necesario elevarla para exponer las cuerdas vocales subyacentes y la abertura de la glotis. La técnica empleada varía según el tipo de cuchilla que se utilice. Cuando se utiliza una hoja recta, la punta de la hoja se suele colocar debajo de la epiglotis para levantarla directamente, mientras que cuando se usa una hoja curva, la punta de la hoja se presiona contra la pared más profunda de la vallácula para ejercer tensión sobre el ligamento ioepiglótico, lo que ayudará a suspender la epiglotis. Y una vez que la hoja recta o curva se coloca correctamente, se aplica la fuerza hacia arriba y hacia adelante, no haciendo palanca, a lo largo del eje largo del mango del laringoscopio en aproximadamente 45 grados. Esto levantará el bloque mandibular y la epiglotis para exponer la abertura glótica. Paso del tubo endotraqueal. Una vez que se ha identificado la abertura glótica, el paso final es paso del tubo endotraqueal. Mientras mantiene una vista de la abertura glótica, el intubador recibe el tubo en su mano derecha de un asistente previamente asignado. El tubo se sujeta como un lápiz entre el pulgar y los dos primeros dedos. El tubo entra por el lado derecho de la boca y avanza hacia la laringe en un plano horizontal.
El tubo endotraqueal debe pasarse a través de las cuerdas vocales bajo visualización directa. Una vez que la punta ha pasado a través de las cuerdas vocales, el tubo se gira a la posición